iPhone es sin duda la cámara de fotos más popular del mundo. Os vamos a hablar primero de todo qué cámaras dispone el dispositivo. Una cámara iSight en la parte trasera con una nueva tecnología de focus pixel que va a incluso detectar nuestro rostro, va a conseguir un control de la exposición espectacular e incluso vamos a disponer de una apertura de 2,2, lo cual la convierte en una cámara muy luminosa que se va a complementar con un excelente LED que nos va a ayudar a las tomas con flash que realicemos. Sin duda una cámara fenomenal para cualquier situación, paisajes, para fotografía urbana o incluso para fotografías nocturnas. Aquí en la parte lateral tendremos los botones de volumen. El botón para bajar el volumen nos va a permitir incluso realizar fotografías sin tener que tocar la pantalla, algo que puede ser, para según qué circunstancias, bastante útil. Veremos también algún truco para hacer digamos, nuestra fotografía con el iPhone algo pues más profesional, porque no solo vamos a poder, como veis con la aplicación de cámaras del iPhone, tocar la pantalla y poder disponer de un montón de cualidades y capacidades para tomar las mejores fotografías. También vamos a disponer de un pequeño truco en el propio iPhone. Encontraremos, ya sabéis, los auriculares para controlar la reproducción y las llamadas. Si pulsamos al mismo momento al botón que bajaría el volumen de la música, también vamos a conseguir realizar fotografías, así que tendremos un excelente control remoto para, por ejemplo, fotografías con trípode, algo muy interesante. A lo largo de este curso, por tanto, vamos a aprender a sacarle el máximo provecho a la fotografía con el iPhone. Vamos a revisar la propia aplicación nativa que cuenta el iPhone para realizar fotografías. La abrimos y, como veis, nos da diferentes posibilidades, por supuesto gracias a la gran capacidad de la cámara trabajando en conjunto con la gran pantalla de nuestro dispositivo. Vamos a ver cómo tenemos un gran botón para tomar las fotografías, pero además tenemos diferentes opciones que, si os fijáis, las tendremos en la parte superior e inferior de la pantalla de nuestro iPhone. Vamos a ver qué tenemos. En la parte superior vamos a contar con, primero de todo, un botón que, si lo tocamos, vamos a poder activar el flash como automático, el flash como continuamente estando activo para rellenar esos huecos o esas sombras, o directamente no activar el flash. También tendremos el HDR para exponer de una manera diferente nuestras fotografías. Veremos cómo al hacer HDR van a trabajar el procesador de nuestro iPhone para iluminar zonas oscuras y para oscurecer zonas demasiado luminosas. También podremos incluso tocar la pantalla y hacer enfoques selectivos, pero lo veremos en otra videolección. También podremos establecer un temporizador para nuestras fotografías e incluso un botón que, si lo tocamos, activaremos la cámara frontal, en este caso la cámara FaceTime, ideal por supuesto para hacernos selfies, por ejemplo. Tendremos también en la parte inferior de la pantalla la posibilidad de hacer fotos en formato cuadrado, muy al estilo de Instagram, hacer fotos panorámicas. También podremos grabar vídeo, por supuesto, porque también la cámara de fotos del iPhone graba vídeos perfectos, una cámara lenta hasta 240 frames por segundo para hacer slow motion y también fotos en timelapse que configurarán vídeos espectaculares de largas exposiciones. Vamos a ver cómo incluso desde la propia cámara vamos a tener acceso al carrete donde se almacenarán todas las fotos que saquemos, que simplemente deslizando con el dedo podremos ir navegando entre ellas. En cualquier momento, al pulsar OK, volveremos a la aplicación de cámara. En este curso, por tanto, os vamos a enseñar cómo sacarle todo el partido a esta cámara que, además, como veis, tendremos incluso accesos directos desde la pantalla de bloqueo. Vamos a revisar la propia aplicación nativa que cuenta el iPhone para realizar fotografías. La abrimos y, como veis, nos da diferentes posibilidades, por supuesto gracias a la gran capacidad de la cámara trabajando en conjunto con la gran pantalla de nuestro dispositivo. Vamos a ver cómo tenemos un gran botón para tomar las fotografías, pero además tenemos diferentes opciones que, si os fijáis, las tendremos en la parte superior e inferior de la pantalla de nuestro iPhone. Vamos a ver qué tenemos. En la parte superior vamos a contar con, primero de todo, un botón que, si lo tocamos, vamos a poder activar el flash como automático, el flash como continuamente estando activo para rellenar esos huecos o esas sombras,
o directamente no activar el flash. También tendremos el HDR para exponer de una manera diferente nuestras fotografías. Veremos cómo al hacer HDR van a trabajar el procesador de nuestro iPhone para iluminar zonas oscuras y para oscurecer zonas demasiado luminosas. También podremos incluso tocar la pantalla, hacer enfoques selectivos, pero lo veremos en otra videolección. También podremos establecer un temporizador para nuestras fotografías e incluso un botón que si lo tocamos activaremos la cámara frontal, en este caso la cámara FaceTime, ideal por supuesto para hacernos selfies, por ejemplo. Tendremos también en la parte inferior de la pantalla la posibilidad de hacer fotos en formato cuadrado, muy al estilo de Instagram, hacer fotos panorámicas. También podremos grabar vídeo, por supuesto, porque también la cámara de fotos del iPhone graba vídeos perfectos, una cámara lenta hasta 240 frames por segundo para hacer slow motion y también fotos en timelapse que configurarán vídeos espectaculares de largas exposiciones. Vamos a ver cómo incluso desde la propia cámara vamos a tener acceso al carrete donde se almacenarán todas las fotos que saquemos, que simplemente deslizando con el dedo podremos ir navegando entre ellas. En cualquier momento, al pulsar OK, volveremos a la aplicación de cámara. En este curso, por tanto, os vamos a enseñar cómo sacarle todo el partido a esta cámara que, además, como veis, tendremos incluso accesos directos desde la pantalla de bloqueo. Vamos a revisar la propia aplicación nativa que cuenta el iPhone para realizar fotografías. La abrimos y como veis nos da diferentes posibilidades, por supuesto gracias a la gran capacidad de la cámara trabajando en conjunto con la gran pantalla de nuestro dispositivo. Vamos a ver cómo tenemos un gran botón para tomar las fotografías, pero además tenemos diferentes opciones que si os fijáis las tendremos en la parte superior e inferior de la pantalla de nuestro iPhone. Vamos a ver qué tenemos. En la parte superior vamos a contar con, primero de todo, un botón que si lo tocamos vamos a poder activar el flash como automático, el flash como continuamente estando activo para rellenar esos huecos o esas sombras, o directamente no activar el flash. También tendremos el HDR para exponer de una manera diferente nuestras fotografías. Veremos cómo al hacer HDR van a trabajar el procesador de nuestro iPhone para iluminar zonas oscuras y para oscurecer zonas demasiado luminosas. También podremos incluso tocar la pantalla, hacer enfoques selectivos, pero lo veremos en otra videolección. También podremos establecer un temporizador para nuestras fotografías e incluso un botón que si lo tocamos activaremos la cámara frontal, en este caso la cámara FaceTime, ideal por supuesto para hacernos selfies, por ejemplo. Tendremos también en la parte inferior de la pantalla la posibilidad de hacer fotos en formato cuadrado, muy al estilo de Instagram, hacer fotos panorámicas. También podremos grabar vídeo, por supuesto, porque también la cámara de fotos del iPhone graba vídeos perfectos, una cámara lenta hasta 240 frames por segundo para hacer slow motion y también fotos en timelapse que configurarán vídeos espectaculares de largas exposiciones. Vamos a ver cómo incluso desde la propia cámara vamos a tener acceso al carrete donde se almacenarán todas las fotos que saquemos, que simplemente deslizando con el dedo podremos ir navegando entre ellas. En cualquier momento, al pulsar OK, volveremos a la aplicación de cámara. En este curso, por tanto, os vamos a enseñar cómo sacarle todo el partido a esta cámara que, además, como veis, tendremos incluso accesos directos desde la pantalla de bloqueo. Vamos a revisar la propia aplicación nativa que cuenta el iPhone para realizar fotografías. La abrimos y como veis nos da diferentes posibilidades, por supuesto gracias a la gran capacidad de la cámara trabajando en conjunto con la gran pantalla de nuestro dispositivo. Vamos a ver cómo tenemos un gran botón para tomar las fotografías, pero además tenemos diferentes opciones que si os fijáis las tendremos en la parte superior e inferior de la pantalla de nuestro iPhone. Vamos a ver qué tenemos. En la parte superior vamos a contar con, primero de todo, un botón que si lo tocamos vamos a poder activar el flash como automático, el flash como continuamente estando activo para rellenar esos huecos o esas sombras,
o directamente no activar el flash. También tendremos el HDR para exponer de una manera diferente nuestras fotografías. Veremos cómo al hacer HDR van a trabajar el procesador de nuestro iPhone para iluminar zonas oscuras y para oscurecer zonas demasiado luminosas. También podremos incluso tocar la pantalla y hacer enfoques selectivos, pero lo veremos en otra videolección. También podremos establecer un temporizador para nuestras fotografías e incluso un botón que si lo tocamos activaremos la cámara frontal, en este caso la cámara FaceTime, ideal por supuesto para hacernos selfies, por ejemplo. Tendremos también en la parte inferior de la pantalla la posibilidad de hacer fotos en formato cuadrado, muy al estilo de Instagram, hacer fotos panorámicas. También podremos grabar vídeo, por supuesto, porque también la cámara de fotos del iPhone graba vídeos perfectos, una cámara lenta hasta 240 frames por segundo para hacer slow motion y también fotos en timelapse que configurarán vídeos espectaculares de largas exposiciones. Vamos a ver cómo incluso desde la propia cámara vamos a tener acceso al carrete donde se almacenarán todas las fotos que saquemos, que simplemente deslizando con el dedo podremos ir navegando entre ellas. En cualquier momento, al pulsar OK, volveremos a la aplicación de cámara. En este curso, por tanto, os vamos a enseñar cómo sacarle todo el partido a esta cámara que, además, como veis, tendremos incluso accesos directos desde la pantalla de bloqueo. Vamos a revisar la propia aplicación nativa que cuenta el iPhone para realizar fotografías. La abrimos y como veis nos da diferentes posibilidades, por supuesto gracias a la gran capacidad de la cámara trabajando en conjunto con la gran pantalla de nuestro dispositivo. Vamos a ver cómo tenemos un gran botón para tomar las fotografías, pero además tenemos diferentes opciones que si os fijáis las tendremos en la parte superior e inferior de la pantalla de nuestro iPhone. Vamos a ver qué tenemos. En la parte superior vamos a contar con, primero de todo, un botón que si lo tocamos vamos a poder activar el flash como automático, el flash como continuamente estando activo para rellenar esos huecos o esas sombras, o directamente no activar el flash. También tendremos el HDR para exponer de una manera diferente nuestras fotografías. Veremos cómo al hacer HDR van a trabajar el procesador de nuestro iPhone para iluminar zonas oscuras y para oscurecer zonas demasiado luminosas. También podremos incluso tocar la pantalla y hacer enfoques selectivos, pero lo veremos en otra videolección. También podremos establecer un temporizador para nuestras fotografías e incluso un botón que si lo tocamos activaremos la cámara frontal, en este caso la cámara FaceTime, ideal por supuesto para hacernos selfies, por ejemplo. Tendremos también en la parte inferior de la pantalla la posibilidad de hacer fotos en formato cuadrado, muy al estilo de Instagram, hacer fotos panorámicas. También podremos grabar vídeo, por supuesto, porque también la cámara de fotos del iPhone graba vídeos perfectos, una cámara lenta hasta 240 frames por segundo para hacer slow motion y también fotos en timelapse que configurarán vídeos espectaculares de largas exposiciones. Vamos a ver cómo incluso desde la propia cámara vamos a tener acceso al carrete donde se almacenarán todas las fotos que saquemos, que simplemente deslizando con el dedo podremos ir navegando entre ellas. En cualquier momento, al pulsar OK, volveremos a la aplicación de cámara. En este curso, por tanto, os vamos a enseñar cómo sacarle todo el partido a esta cámara que, además, como veis, tendremos incluso accesos directos desde la pantalla de bloqueo. En esta lección vamos a hablaros sobre el carrete, en la aplicación Fotos, en donde se van a ir almacenando todas las fotografías, también vídeos, que tomemos con nuestro iPhone. Como veis, se van a organizar primero de todo por colecciones. También vamos a encontrar diferentes tipos de organización en fotos compartidas a través de iCloud, pero lo vamos a ver más cerca en la parte inferior de la pantalla del iPhone. Tendremos, como decimos, la organización de colecciones, también compartidos y diferentes álbumes. Vamos a ver que las colecciones se van a ordenar por años, también por lugares. Como veis en la parte derecha tenemos el lugar donde se han tomado la mayoría de fotografías y si pulsamos sobre él veremos cómo se sitúan en el mapa. A modo de álbum se van a ir desplegando estas fotografías y nos mostrarán los lugares en donde han sido tomadas. Si tocamos directamente a la colección se desplegará y ya nos mostrará momentos, por ejemplo en este caso directamente los momentos en donde hemos ido tomando estas fotografías. Podemos seguir pulsando y entraremos más en detalle.
En cada foto, por supuesto, además de deslizar con el dedo para verlas, vamos a poder hacer zoom pinzando o tocando 2 veces a la propia fotografía, tanto en vertical como en horizontal, y de nuevo en horizontal podremos de nuevo interactuar perfectamente con ellas. Si vamos a la parte inferior de la pantalla en una fotografía, tendremos el botón compartir. Aquí podremos seleccionar una u otra fotografía para compartirlo en diferentes aplicaciones o servicios que tengamos instalado, como por ejemplo diferentes servicios del sistema o aplicaciones de terceros como 500 píxel, Flickr, etc. Incluso también podremos compartir, realizar pases de diapositivas, etc. Tendremos un botón de favoritos que nos añadirá esta fotografía a un especial y también tendremos, como veis y hemos comentado, el apartado de compartido, fotos compartidos mediante iCloud, la nube de Apple, en la que podremos enviarnos fotografías o compartir álbums directamente con nuestros contactos. En el apartado álbums podemos organizar mucho mejor nuestras fotografías ya de manera más personalizada, creando nuevos álbum, por ejemplo. Aquí podremos crear un álbum directamente, seleccionar las imágenes que queramos que estén contenidas en él y simplemente al pulsar OK ya las tendremos incluidas en el nuevo álbum. Al entrar aquí, como veis, en el álbum oficina, tendremos las imágenes seleccionadas. Al pulsar editar podremos eliminar este álbum, pero no os preocupéis porque las fotos no se eliminarán, solamente el álbum oficina. Las fotos seguirán estando en nuestro carrete. Algo pues muy interesante realmente para organizar nuestro caudal de fotografías en nuestro dispositivo. En esta lección vamos a hablaros sobre el carrete, la aplicación Fotos en donde se van a ir almacenando todas las fotografías, también vídeos, que tomemos con nuestro iPhone. Como veis se van a organizar primero de todo por colecciones. También vamos a encontrar diferentes tipos de organización en fotos compartidas a través de iCloud, pero lo vamos a ver más cerca en la parte inferior de la pantalla del iPhone. Tendremos, como decimos, la organización de colecciones, también compartidos y diferentes álbumes. Vamos a ver que las colecciones se van a ordenar por años, también por lugares. Como veis en la parte derecha tenemos el lugar donde se han tomado la mayoría de fotografías y si pulsamos sobre él veremos cómo se sitúan en el mapa. A modo de álbum se van a ir desplegando estas fotografías y nos mostrarán los lugares en donde han sido tomadas. Si tocamos directamente a la colección se desplegará y ya nos mostrará momentos, por ejemplo en este caso directamente los momentos en donde hemos ido tomando estas fotografías. Podemos seguir pulsando y entraremos más en detalle. En cada foto, por supuesto, además de deslizar con el dedo para verlas, vamos a poder hacer zoom pinzando o tocando 2 veces a la propia fotografía, tanto en vertical como en horizontal, y de nuevo en horizontal podremos de nuevo interactuar perfectamente con ellas. Si vamos a la parte inferior de la pantalla en una fotografía tendremos el botón compartir. Aquí podremos seleccionar una u otra fotografía para compartirlo en diferentes aplicaciones o servicios que tengamos instalado, como por ejemplo diferentes servicios del sistema o aplicaciones de terceros como 500 píxel, Flickr, etc. Incluso también podremos compartir, realizar pases de diapositivas, etc. Tendremos un botón de favoritos que nos añadirá esta fotografía a un especial y también tendremos, como veis y hemos comentado, el apartado de compartido, fotos compartidos mediante iCloud, la nube de Apple, en la que podremos enviarnos fotografías o compartir álbums directamente con nuestros contactos. En el apartado álbums podemos organizar mucho mejor nuestras fotografías ya de manera más personalizada, creando nuevos álbum, por ejemplo. Aquí podremos crear un álbum directamente, seleccionar las imágenes que queramos que estén contenidas en él y simplemente al pulsar OK ya las tendremos incluidas en el nuevo álbum. Al entrar aquí, como veis, en el álbum oficina tendremos las imágenes seleccionadas. Al pulsar editar podremos eliminar este álbum, pero no os preocupéis porque las fotos no se eliminarán, solamente el álbum oficina. Las fotos seguirán estando en nuestro carrete. Algo pues muy interesante realmente para organizar nuestro caudal de fotografías en nuestro dispositivo. Algo realmente interesante que os queremos mostrar es que al enfocar con la cámara, si lo hacemos automático, va a enfocar a donde la cámara intuya que vamos a hacer la foto, pero si pulsamos durante un momento
o durante un segundo una parte concreta de la pantalla donde queramos enfocar, vamos a ver cómo la cámara se va a centrar en ese lugar y va incluso a exponer perfectamente para que nos salga bien la fotografía, de manera que en primeros planos salga muy enfocado, muy iluminado. O también, si queremos bloquear la exposición, pulsemos durante un segundo, se bloquee, y aunque eliminemos ese sujeto de primera persona, la luminosidad se mantenga. Si queremos de nuevo desbloquearlo o enfocar al infinito, solo tenemos que pulsar al paisaje que tenemos de fondo. Esto es el enfoque selectivo del iPhone. En la aplicación de fotografía del iPhone podemos jugar con el enfoque y también aplicar reglas de fotografía como la regla de los tercios. Para ello tendremos que entrar en los ajustes propiamente de la cámara para activar diferentes opciones, como por ejemplo aquí estáis viendo en fotos y cámara todas las opciones que podemos activarle, como por ejemplo fotos en iCloud, fotos en ráfaga, etc. Y si vamos bajando un poquito, vamos a tener en el apartado cámara la posibilidad de activar el modo cuadrícula. El modo cuadrícula que nos va a dividir por zonas lo que estemos viendo en la imagen que queramos capturar con nuestra cámara de fotos. Vamos a ver un ejemplo. Ahora tenemos una escena que, como veis, está cuadriculada. Tenemos la posibilidad de realizar un enfoque mucho más preciso para hacer composiciones de la fotografía, por ejemplo, utilizando, como decimos, la regla de los tercios, que podemos enfocar el sujeto que queramos destacar en uno de los puntos clave de la cuadrícula. De ese modo, podremos de nuevo mejorar nuestras fotografías a partir de nuestras composiciones, algo tan sencillo como útil que también tenemos disponible en la cámara de nuestros iPhone. Ahora ya podemos empezar a disparar. Vamos a mostrar cómo a la hora de tomar una fotografía contamos con estilos y filtros creativos directamente en la aplicación. Si pulsamos sobre el botón de la parte inferior derecha, vemos la imagen que tenemos delante de nuestra cámara con diferentes estilos y diferentes filtros que podemos aplicar directamente antes incluso de tomar la fotografía. Como veis, la cámara del iPhone va a trabajar en conjunto con el procesador para mostrarnos estas imágenes en vivo y en directo antes de tomar la fotografía. Así veremos cómo queda y nos haremos una idea, incluso en fotografías en blanco y negro, con saturaciones especiales y todos los estilos que nos ofrece el iPhone. Como veis, una vez que la hemos tomado, podemos seguir capturando la imagen con otros estilos para ver qué fotografía es la que más nos convence para después de pasarla al ordenador o mandarla a nuestros contactos. La cámara de nuestros iPhone nos ofrece unas posibilidades muy creativas, por ejemplo, la fotografía en HDR. Este método de fotografía, para quien no lo conozca, es una fotografía de alto rango dinámico que encontraremos activándolo en los ajustes de fotos y cámara del iPhone. Aquí tendremos la posibilidad incluso de conservar la foto normal, ya que el HDR, como vamos a ver en el ejemplo, nos va a permitir realizar fotografías, paisajes en las que tengamos zonas muy claras y zonas muy oscuras, equilibrando estos valores de luminosidad. Veremos cómo, por ejemplo, lo activaremos directamente desde nuestro iPhone, desde la aplicación de la cámara. Podemos incluso, como veis, hacer pinzamiento haciendo un zoom y seleccionar una imagen que tiene unos claroscuros demasiado marcados. Nosotros vamos a poder realizar esta imagen y el procesador de nuestro iPhone la va a procesar internamente para mostrarla de una mejor forma, sobre todo equilibrando esta luminosidad. Y de cualquier manera nos va a conservar la fotografía normal para que podamos escoger entre ellas dos cuál es la que más nos interesa. Un modo de fotografía avanzado que nos puede resultar muy interesante en según qué situaciones, como por ejemplo paisajes. Os vamos a mostrar cómo realizar fotografía en ráfagas. Tan solo tenemos que mantener pulsado el disparador de nuestra cámara para tomar diferentes fotografías de la misma escena en movimiento. Vamos a encontrarlas
al pulsar en carrete, en seleccionar, ya que nos va a servir para seleccionar entre una ráfaga de fotos, muy útil para, por ejemplo, situaciones muy rápidas, como deportes, como objetos en movimiento, cuál es la fotografía que mejor ha quedado, mejor enfocada, con mejor exposición, etcétera, para que la podamos escoger y nos quedemos con ella para guardarla en nuestro carrete. Algo muy interesante, sobre todo a la hora de realizar fotografía rápida, como decimos. En el apartado Ajustes, Fotos y Cámara, vamos a poder activar esta opción e incluso subir todas estas fotografías que hemos obtenido en esta ráfaga en iCloud. Un truco sencillo y práctico es que desde la pantalla de bloqueo encontraremos el icono de la cámara y al deslizarlo hacia arriba vamos a tener este acceso rápido a nuestra aplicación de cámara para tomar fotografías de manera muy ágil. Esto es una forma muy sencilla de rápidamente activar nuestra cámara y no perdernos ninguna situación que queramos fotografiar. El iPhone dispone de una cámara de vídeo muy buena, con la que podemos realizar incluso tomas a 1080p, a 60 frames por segundo o slow motion a 240 frames por segundo, pero también a la vez que estamos grabando vídeo podemos seguir tomando fotografías. Como veis aparece el botón blanco del disparador de fotos. Estamos grabando ahora un vídeo de ejemplo y a la vez estamos tomando fotografías de la escena, algo que puede resultar muy práctico y sobre todo muy creativo. Vamos a reproducir el vídeo entrando al carrete en donde se ha guardado, al igual que todas las fotografías, y vamos a ver cómo ha resultado la grabación. Pero además de cómo ha quedado el vídeo, vamos a poder ver las fotografías que hemos tomado mientras lo estábamos grabando. Aquí, como veis, las tenemos también, con la cual vamos a poder hacer realmente composiciones muy originales y creativas. Además de la aplicación que dispone el iPhone, la aplicación de cámara que ya conocemos del anterior módulo, os vamos a mostrar la cámara Awesome Camera. Es una aplicación que podemos descargar de la App Store y que nos va a proporcionar diferentes cosas distintas, va a multiplicar las posibilidades, como por ejemplo el encuadre creativo con distintas formas. Vamos a poder activar distintas opciones, como por ejemplo customizar diferentes filtros para nuestras fotografías y nuestras imágenes. Aquí, como veis, hemos tomado una fotografía con un estilo muy distinto al que podríamos haber obtenido con la cámara normal de nuestro iPhone. Vamos a ver que tendremos todas las opciones de flash, incluyendo diferentes opciones de flash más creativo. Aquí, como veis, podemos en cualquier momento obtener fotografías con un estilo distinto antes incluso de tomarla, sin tener que editarla. También podremos tomar fotografías de manera más torcida, ni siquiera con 90 grados de inclinación, sino que mantendremos la línea del horizonte aunque inclinemos nuestro dispositivo para tomar la foto. En ajustes podremos activar o desactivar todas las opciones de Awesome Camera que nos interese o no nos interese, e incluso vamos a poder descargar aplicaciones que complementen a esta aplicación. Todo ello, por supuesto, entrando en la App Store. Incluye también el enfoque selectivo, pero además del enfoque selectivo, que variará no solo el enfoque sino la exposición de la imagen, vamos a poder incluso ajustar mucho mejor que con la cámara nativa el zoom, no solo pinzando, sino que, como veis, con este deslizador de la parte inferior de la pantalla veremos incluso el porcentaje de zoom que estamos aplicándole a la imagen. Por supuesto, tendremos el acceso a diferentes opciones como el estabilizador, como diferentes opciones de cámara, por ejemplo, estabilizando la imagen, como haciendo un botón más grande que nos permitirá hacer foto tocando directamente en la pantalla, o distintas opciones como ráfaga lenta, que nos permitirá realizar diferentes tomas para fotografía deportiva o para tomar fotografías muy rápidas. También ráfagas rápidas nos permitirá tomar fotografías con mucha más velocidad. Y también, por supuesto, nos dará un acceso a una edición que funcionará de manera muy sencilla, en la que podemos encontrar diferentes filtros, diferentes herramientas de recorte, con la cual conseguir efectos muy divertidos en la cámara, consiguiendo sobre todo fotografías e imágenes muy originales y siempre con nuestro sello de calidad. Os recordamos, Awesome Camera lo encontraréis en la App Store. La
La aplicación Rétrica nos ha encantado y os queremos mostrar cómo funciona. Es un toque distinto, diferente y además muy vintage, que le da un toque de calidad a la fotografía con nuestro iPhone. Por supuesto, vamos a poder enfocar el sujeto, pero como veis ya tenemos un ambiente distinto dentro de la cámara. Vamos a poder encontrar dentro de sus ajustes distintas opciones que nos van a poder permitir el personalizar mucho más las fotografías, pudiendo seleccionar filtros incluso aleatorios antes de realizar la propia fotografía. Así veremos cómo va a quedar antes siquiera de tomarla, pero como veis con un estilo muy distinto y muy original. Podemos escoger diferentes filtros y dentro de los mismos distintos estilos, de forma que ninguna fotografía tiene por qué ser parecida o similar. Tendremos cada fotografía con un estilo y sobre todo adecuada a nuestro propio modo de ver la escena. Tendremos herramientas para enfocar, tendremos herramientas que nos permitirán establecer marcos, personalizarlos y también disponer de unos temporizadores para realizar imágenes de manera más sencilla, incluso con trípode. Aquí, como veis, tomamos una fotografía y también podremos, por supuesto, compartirla en redes sociales muy preparada. También tenemos Rétrica para Instagram, pero podemos utilizar cualquier medio de compartir que disponemos en el iPhone, incluso con otras aplicaciones que tengamos instaladas. Y también, por supuesto, salvar a nuestro carrete para tenerla guardada en modo local. Rétrica es una aplicación muy interesante que nos va a permitir tomar fotos de manera mucho más creativa que con la propia cámara nativa de nuestro iPhone. Así que os la recomendamos sin duda descargar y probar desde la App Store. La aplicación Camera Art FX nos va a permitir tomar fotografías con un estilo totalmente distinto, creativo y diferente a lo que estamos acostumbrados. Como veis, es como si estuviéramos tomando en vez de una fotografía, un dibujo. Podemos incluso adecuar las líneas, las sombras, etc. con un montón de estilos, por ejemplo estilo como si estuviéramos dibujando un bolígrafo, como si estuviéramos dibujando en un cuaderno, como si estuviéramos haciendo dibujos simplemente o dibujando un póster. Aquí como veis tendremos total control de las sombras, de los colores más oscuros y de toda la información de la escena. También podremos, como siempre, guardar esta imagen, que como veis tiene una estructura muy similar a la de la cámara del iPhone, para que encontrar todos los controles de manera muy sencilla. Aquí tendremos la imagen que hemos tomado y como veis parece realmente un póster. Aquí en lo original encontraremos también los efectos en Apply FX, en donde podremos directamente seleccionar el estilo y también adecuar los controles Shade. En Setting vemos que incluso nos permite grabar vídeo a alta calidad, así que tenemos una aplicación muy divertida y muy completa en la que podemos seleccionar distintos estilos para tomar fotos como si fueran dibujos, una manera diferente y creativa de tomar incluso nuestros propios selfies. Os recomendamos Camera Art FX, que la probéis y la descarguéis en vuestros iPhone desde la App Store. La aplicación Cam Zoom nos va a permitir realizar fotografías como si estuviéramos delante de una cámara digital compacta. Como veis, la estructura de hecho es muy similar. Tendremos todos los controles en la parte derecha y veremos toda la información en pantalla pudiendo seleccionarlo como si fuera una cámara compacta, pulsando sus deslizadores y sus botones de Enter. Aquí como veis podremos realizar controles muy concretos de la cámara, obteniendo una sensación de tener un control como si fuera una cámara física e incluso más profesional, porque tendremos controles muy interesantes que podemos incluso añadir comprando diferentes paquetes de opciones dentro de la propia aplicación. Veremos cómo podremos ajustar la luminosidad, el enfoque, cómo podremos directamente tomar fotografías, cómo podremos regularlas o dentro de la propia aplicación ver el carrete de fotos que hemos tomado con la misma. Así que dispondremos incluso de la posibilidad de adecuar el tamaño, de adecuar la sensibilidad, de establecer diferentes tipos de composición, etc. Todo ello en Cam Zoom, una aplicación que os animamos a probar si os gusta la fotografía digital y queréis aplicarla al iPhone. Vamos a ver cómo además tenemos la posibilidad, como hemos comentado antes, de enviar y compartir estas fotografías que hemos tomado, por ejemplo,
en una aplicación de terceros que tengamos instalada como Pinterest, Flickr o 500 Pixel. Estas imágenes las podremos enviar directamente incluso a un tablero de Pinterest, a un álbum directamente subiendo a la red social de Flickr, que además nos servirá como almacenamiento, o incluso una red tan creativa de fotografía como es 500 Pixel. Cualquier aplicación compatible es susceptible de poder compartir en ella, por ejemplo Twitter, Facebook, etc. O incluso las fotos compartidas de iCloud enviándolo a un álbum compartido. También podremos esta imagen compartirla por correo electrónico de manera muy tradicional e incluso mandarla por un SMS o un mensaje a través de iCloud. Como veis, tenemos una gran cantidad de opciones para compartir las fotografías que incluso podemos copiar al portapapeles para pegarlo a un correo o a una nota. En esta lección os vamos a mostrar un apartado muy inspirador y muy divertido de iCloud, las fotos, cómo podemos compartir entre dispositivos nuestras fotos. Vamos a entrar en ajustes. Vamos a ver que si vamos de nuevo, como siempre estamos haciendo, vamos a la sección correspondiente de iCloud, nos tendremos que asegurar que en todos los dispositivos tengamos la misma ID de Apple. Y en este caso tendremos que entrar al apartado fotos. Como veis, el apartado fotos consta de diferentes secciones. Vemos que en el iPad tenemos la fototeca de iCloud, de momento en versión beta, con la versión de iOS 8.1, que nos va a permitir cargar y almacenar de manera automática toda nuestra biblioteca en iCloud, para acceder a estas fotos y vídeos desde cualquier dispositivo siempre asociado a nuestra ID de Apple. Tendremos las fotos en streaming que podremos, digamos, cargar y enviar automáticamente a todos los dispositivos conectados a una red Wi-Fi. No servirá como almacenamiento, pero sí servirá para que si hacemos una foto con el iPhone, podamos verla automáticamente en un iPad. También vamos a poder activar las fotos de iCloud compartidas. Esto servirá para crear álbumes para compartirlo con quien nosotros queramos, con, por ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos, etc. Vamos a ver algunos detalles interesantes. Por ejemplo, en el iPhone vemos cómo podemos cargar fotos en ráfaga. Estas son las fotos, digamos, que realizamos de manera secuencial, cuando tiramos muchas fotos al mismo tiempo. Por ejemplo, en fotografía deportiva. Pero vamos a ver algo muy interesante. Primero de todo, os queremos mostrar la aplicación Fotos, en donde vamos a encontrar diferentes fotos que hemos hecho bien con el iPad o también con el iPhone. Pero vamos a fijarnos que aquí tenemos el apartado compartido, además con el símbolo de una nube. Como veis, aquí digamos que tenemos imágenes que hemos compartido en iCloud. Para compartir una imagen en iCloud, solo tenemos que seleccionarla, darle a compartir, y veis, tenemos bastantes opciones, pero una de ellas es fotos compartidas. Aquí podemos incluso poner un comentario. Con el álbum compartido, fotos Pedro, o imágenes o naturaleza. También podemos crear un nuevo álbum. Aquí incluso en el iPad, como veis, una de las fotos compartidas tiene un comentario. Comentario que nos ha mandado la persona que nos lo ha enviado y que nosotros podemos marcar incluso como que nos ha gustado. Es algo muy interesante, sobre todo porque podemos interactuar con la persona a la que compartimos estas fotografías. Pero vamos a ver cómo esto no es exactamente fotos en streaming ni tampoco las fotos en iCloud Beta. Vamos a volver al apartado de iCloud y vamos a revisar fototeca de iCloud. Algo muy importante es el aviso que nos va a aparecer cada vez que lo activemos. Es que las fotos sincronizadas desde iTunes se eliminarán. Si tenemos fotos que hemos sincronizado en el ordenador a través del cable USB mediante iTunes, vamos a eliminarlos. Se sustituirá por la fototeca de iCloud. Vamos a ver en esta lección cómo sincronizar nuestras fotografías con aplicaciones de almacenamiento online como son Dropbox, Flickr o incluso Google, que nos permitirán almacenarlas. Aquí, como veis, en el carrete de nuestras fotos tenemos un montón de fotografías que no queremos perder. Para ello nosotros os sugerimos estos métodos, estas aplicaciones. De cualquier manera, tenemos siempre que saber que a partir de la versión iOS 8.1 tenemos la beta de fotografías en iCloud, con lo cual que
por lo cual tenemos que activarla y esto nos hará una copia de seguridad en la nube de nuestras fotografías. De cualquier manera, son opciones que podemos seleccionar o incluso complementar, tanto iCloud como también las opciones que os vamos a comentar. En el primer caso hablaremos de Dropbox. Dropbox es un servicio de almacenamiento en la nube de nuestros archivos, pero también vamos a poder configurar el servicio y la aplicación para que nos guarden las fotografías. Aquí, como veis, tenemos una estructura de carpetas en la que tenemos incluida la carpeta Fotos. Aquí tenemos otras carpetas con fotografías y si vemos en la parte inferior tendremos una especie de galería propiamente de Dropbox con todas las fotos que tenemos en línea. Además, la ventaja es que no solo las tendremos en copia de seguridad, sino que también podremos acceder a ellas desde cualquier lugar o dispositivo. Podemos decirle a Dropbox que automáticamente cuando hagamos una foto la suba, y si además tenemos instalada la aplicación Carrusel que os vamos a mostrar, la va a ordenar y categorizar. Aquí, como veis, la aplicación Carrusel es gratuita y se va a asociar a nuestra cuenta de Dropbox. Es una aplicación muy enfocada a la fotografía, que nos permitirá organizarla de una manera más lógica y que nos resulte más sencilla a la hora de encontrar fotos por lugares, por ejemplo, o por fechas. Vamos a poder seleccionar de cualquier manera todos nuestros álbumes de una manera muy sencilla, incluso con este deslizador de la parte inferior, para encontrar fotografías de una manera más sencilla dentro de nuestra cuenta de Dropbox. Si seleccionamos una imagen, además, vamos a poder compartirla de una manera muy sencilla. Como veis, tendremos la opción de deslizar desde la parte superior y podremos compartir esta imagen con diferentes contactos. Podemos enviársela perfectamente a través de nuestra cuenta de Dropbox gracias a nuestro iPhone. Y además, sobre todo, la encontraremos en el menú de compartir dentro del propio iPhone, desde Carrusel. Así que podremos enviarla a cualquier contacto. Aquí, como veis, hemos compartido 2 fotografías. Es una opción realmente muy buena para gestionar nuestro espacio en Dropbox y utilizarlo a modo de, primero, copia de seguridad de Dropbox de todas las fotografías que tengamos y que hagamos en nuestro iPhone, y también para compartirlas. Pero tenemos más opciones. Nosotros, por ejemplo, os vamos a recomendar Flickr. Flickr, si entramos en la aplicación, es una red social en la que podemos aprender fotografía, podemos disfrutar de las fotos de los demás, podemos comentarlas, podemos encontrar inspiración y también subir nuestras fotos. Podemos crear nuestro perfil a través de la cuenta de flickr.com y también podemos configurar en sus ajustes una sincronización automática de todas las fotografías que hagamos en nuestro dispositivo. Tendremos 1 tera de espacio, 1000 gigas gratuitos para cargar fotos nuevas a Flickr de manera automática, con lo cual es una opción muy buena y muy interesante para tener todas nuestras fotos que realicemos con el iPhone directamente en la nube, teniendo una copia de seguridad y además a tamaño completo, una resolución completa e incluso accesible desde cualquier dispositivo en la que tengamos la aplicación de Flickr. Como veis, incluso podemos organizarlo en álbums, así que será muy sencillo e incluso divertido subir nuestras fotos automáticamente a Flickr. Y por último, os vamos a recomendar otra opción, la opción de Google. Google nos va a permitir a través de Google Plus, su aplicación de red social, subir y sincronizar también nuestras fotografías que tengamos en el carrete y que estemos realizando a través de la cámara de nuestro iPhone. Veremos cómo también lo tendremos en Google Drive. Primero de todo, descargaremos la aplicación de Google Plus y nos loguearemos con nuestra cuenta de Gmail. Aquí, al seleccionar la cuenta, vemos cómo podemos activar esta copia de seguridad. Lo más interesante es que al subir las fotos a Google Plus podemos activar el que se suban a un tamaño de 2048 píxeles, que es suficiente para verlo en pantalla y para tener una copia de seguridad. Pero vamos a ver que también, si descargamos Google Drive, vamos a poder guardar las fotos a resolución y tamaño completo. Para ello consumiremos espacio dentro de nuestros gigas gratuitos de Google, pero si utilizamos la opción de Google Plus, el espacio es ilimitado. Os
vamos a presentar unas aplicaciones súper interesantes para aplicar filtros y retoques a nuestras fotografías y conseguir efectos increíbles. VSCO Cam es una de las mejores y sobre todo porque vamos a conseguir aplicar efectos y estos filtros que os comentamos de una manera casi profesional. Encontraremos en la aplicación diferentes herramientas que configuraremos en las settings. Veremos incluso un blog dentro de la propia aplicación en VSCO Grid que se compondrá de imágenes que van a compartir los propios usuarios y que, como veis, tienen un resultado profesional, un resultado increíble que se ha conseguido a través de la aplicación de estos filtros que encontraremos en la aplicación. Vamos a ver cómo encontrar estos filtros y cómo estructurar nuestra propia librería de fotos. Aquí podremos directamente agregar fotos de nuestra librería, simplemente seleccionándolas, y estas se importarán a la propia librería de VSCO Cam. Vamos a ir agregando fotos, que incluso las podemos seleccionar, que incluso podemos verlas de diferentes formas. Ahora vamos a escoger una fotografía que queramos aplicar filtros. Tocaremos el botón de filtrado y, como veis, se van a ir desgranando todos los filtros que de manera gratuita tiene la aplicación y, como veis, además tiene un aspecto increíble. Si deslizamos la parte inferior de la pantalla hacia arriba, tenemos un control más exhaustivo de valores típicos, como son la exposición, como son, por ejemplo, el contraste. También hay controles, por supuesto, de recorte que aplicaremos con una estructura, por ejemplo, cuadrada, como rectangular, etc. También controles de saturación, de desaturación y también de enfoque. También para aplicar diferentes tintes a los highlights o a las sombras. Aquí encontramos, como decimos, una aplicación con un resultado sobre todo casi profesional, como os decimos, y por eso os la queremos recomendar. De hecho, hay una aplicación, de hecho, podremos incluso estas fotografías, una vez que ya las tengamos bien retocadas, compartir en una gran cantidad de servicios online e incluso salvarla a nuestro carrete. Tendremos también acceso a nuestra cámara directamente desde VSCO Cam para tomar las imágenes directamente desde la aplicación. Y también, por supuesto, no solo contamos con estos filtros, podemos adquirir más de manera gratuita o pagando paquetes de filtros directamente desde su store. Aquí, en las compras in-app dentro de la aplicación, tendremos una gran cantidad de filtros para darle un toque todavía mejor y diferente a nuestras fotografías. Aquí, como veis, tenemos que adquirir este filtro, que en este caso es gratuito, y vamos a poder encontrarlo dentro de nuestro toolkit, que se compondrá de todas estas herramientas de retoque digital. Aquí, como veis, volvemos a la fotografía una vez comprado el filtro que acabamos de descargar y lo encontramos, en este caso, al final del listado. Aquí ahora ya le podemos agregar el filtro, e incluso si volvemos a tocar el filtro podemos graduar la intensidad del mismo, consiguiendo efectos más interesantes si cabe. Otra aplicación que os queremos recomendar por sus posibilidades y calidad de imágenes procesadas es Snapseed. Snapseed es una aplicación que nos va a permitir abrir o tomar fotografías directamente con nuestro iPhone o desde el carrete. Vamos a ver que seleccionamos una para mostraros en el ejemplo y vemos las posibilidades de edición que nos proporciona. Para empezar, vamos a poder establecer unos ajustes ajustes que simplemente podemos ir seleccionando a través de texturas vintage, texturas grunge, etc. y que podemos aplicar un diferente degradado. Vamos a ver cómo tendremos los típicos efectos de corrección de contraste, corrección de colores, en un modo casi, diríamos, automático. Pero también podemos hacer selecciones de edición. Por ejemplo, vamos a desaturar o cambiar el aspecto de esta mesa, que la tenemos incluso un poquito luminosa. Seleccionaremos el punto de enfoque y seleccionaremos, como veis, la luminosidad, el contraste o la saturación. Simplemente realizando gestos en la pantalla haremos los cambios y la edición. El efecto es patente, pero solamente en esa parte de la imagen. Veremos que también con los ajustes de tono tendremos posibilidad de ajustar la luz, el ambiente, la calidez, la saturación y todos aspectos básicos del retoque digital. Si pulsamos el botón superior, vamos a ver cómo encontramos cómo era la imagen original y en qué la estamos convirtiendo. Vamos a, primero de todo, guardar esta imagen en el carrete
y abrir otra imagen que ya tenemos en la biblioteca, en este caso, como decimos, de un paisaje. Seleccionamos esta misma, que como vemos además tiene una zona de oscuridad y una zona demasiado brillante, y como veis aquí va a igualar las exposiciones. También podremos, por supuesto, graduar la intensidad del filtro, la luminosidad, la saturación de colores o el suavizado de formas. Todo ello para conseguir un efecto de filtrado y de retoque distinto y sobre todo muy profesional con las fotografías en nuestro iPhone. Vamos a mostrar un conjunto de aplicaciones muy útiles, no solo para realizar fotografías en nuestro iPhone, sino que en este caso para tomar fotografías con nuestras cámaras digitales reflex o sin espejo, por ejemplo. Son aplicaciones que nos van a servir para planificar y para tomar mejores fotografías gracias a recursos como Set My Camera, que nos va a permitir planificar la toma escogiendo diferentes valores de luminosidad y valores propios de la cámara. Tendremos simplemente que escoger de este listado la cámara que estemos utilizando. Nosotros, como veis en la parte trasera de la imagen, tenemos una Canon EOS 650D con la cual vamos a tomar fotografías. Vamos a escoger lo primero de todo nuestra cámara SRL, nuestra cámara reflex, que en este caso es una Canon EOS 650D. Esto lo que hará será configurar la aplicación para devolvernos unos valores de exposición, campo visual, etcétera, que nos ayuden a planificar perfectamente nuestras escenas. Podemos seleccionar una distancia focal expresada en milímetros, por ejemplo de 20. Estableceremos una apertura de 13 y una distancia, en este caso en unidades, una distancia al punto de enfoque. Aquí, como veis, nos van a dar diferentes valores del campo hiperfocal, la profundidad de campo, etc. De modo que vamos a poder planificar nuestras escenas antes de disparar con nuestra cámara Canon gracias a este recurso tan interesante como es la aplicación de Set My Camera en el iPhone. Además, podemos encontrar diferentes características adicionales, como por ejemplo calculadora de equivalencia de Canon con el factor de recorte dependiendo de también el formato de la cámara o incluso del ángulo de visión, calculadoras de unidades de distancia, etc. Todo ello, sobre todo para tener bien planificadas nuestras escenas con nuestras cámaras reflex. Otra aplicación muy interesante es Pocket Light Emitter, una aplicación que nos va a permitir encontrar los valores de luminosidad como si fuera un exposímetro. Vamos a encontrar primero de todo unos ajustes en donde podremos especificar diferentes valores considerando nuestra cámara reflex, sobre todo para que nos dé unos valores más correctos. Y ahora solo tenemos que ir apuntando en la pantalla a los sitios en donde nosotros queremos tomar la imagen con nuestra cámara, dijéramos, para planificar esta escena. Nosotros podremos de cualquier modo ir seleccionando el tiempo de exposición y la apertura, pero vemos que nosotros vamos a ir apuntando y cómo la propia aplicación nos va a ir devolviendo esos valores para que nosotros a la hora de disparar con la reflex lo podamos configurar en el modo manual, de modo que expongamos perfecto. Golden Light es una aplicación que nos va a mostrar las mejores horas, dependiendo de nuestra localización, para tomar fotografías con luz natural, la Golden Hour o también las horas de, como podríamos decir, la luz azul, que nos permitirán a la hora de salida del sol y de la puesta del sol encontrar esos momentos, ese espacio de tiempo en el cual tenemos mejor luz para tomar fotografías. Incluso podremos planificar a largo plazo, incluso, como veis, al día siguiente, a semanas, a meses, para que con diferentes bases de datos se puedan sincronizar con esta aplicación de Golden Light y podamos encontrar los mejores momentos para tomar fotografías con una planificación que nos ayudará a encontrar los mejores momentos en cualquier instante, incluso poniendo los recordatorios para que no se nos pase absolutamente ninguna de estas Golden Hour. Por último, os queremos presentar otra gran aplicación, Photography Planner, una aplicación muy completa que es una especie de calculadora del campo focal, calculadora que nos va a permitir encontrar diferentes configuraciones a partir de nuestra longitud focal, de la lente, de la apertura que especifiquemos y cómo podremos encontrar exactamente el campo hiperfocal, a qué distancia cercana vamos a poder enfocar perfectamente, la más lejana, o incluso encontrar ese punto medio en donde tendremos esa
correcta distancia de enfoque en donde todo estará perfectamente enfocado. Aquí tendremos las posibilidades de en settings de configurar exactamente todos estos valores dependiendo siempre de nuestra cámara reflex. Ya vemos cómo en el iPhone contamos con una gran cantidad de recursos, de aplicaciones que si bien no nos van a servir para tomar fotografías con el propio iPhone, sí que nos van a ayudar a tomar fotografías de calidad con todos estos recursos como exposímetros que os hemos enseñado, como planificadores de luz, etc. De modo que nos encontramos con que el iPhone es una excelente herramienta también para tomar este tipo de fotografías con cámaras reflex, cámaras más profesionales. Presentamos varias aplicaciones para compartir nuestras fotos en las mejores redes sociales para fotografía. Encontraremos primero de todo una red tan popular como es Instagram. Instagram tiene varias cosas muy interesantes como es la fotografía en formato 1.1, formato cuadrado. Aquí simplemente con crear nuestra cuenta vamos a poder empezar a subir fotografías con este formato para mostrar también nuestro arte de una manera diferente y además hacer un ejercicio de fotografía. Veremos cómo tenemos nuestras fotos. En la aplicación iremos recibiendo distintas notificaciones de las personas o los seguidores que les gustan nuestras imágenes y también nosotros, por supuesto, siguiendo a diferentes personas, podremos marcar que nos gustan sus fotografías. Además nos servirá también como inspiración para mejorar nuestra fotografía con el iPhone o también subiendo fotografías que hemos obtenido con nuestras cámaras, pero principalmente está orientado a esta fotografía móvil. También podremos realizar diferentes comentarios así como recibirlos. Algo muy interesante es que la fotografía no entiende de idiomas, con lo cual en Instagram podemos relacionarnos con personas y con fotógrafos de cualquier parte del mundo. Para ello encontramos en la sección Explorar, en donde mediante la sincronización de todos los me gustas que nuestros seguidores han hecho y nosotros mismos, nos mostrarán imágenes que sean populares y que además nos puedan interesar atendiendo, como decimos, a estos me gustas que nosotros hemos ido dando y que Instagram de manera inteligente nos va a ir mostrando. Además encontraremos en las fichas de los seguidores o de los usuarios de Instagram diferentes localizaciones en donde han ido tomando estas fotografías. Esto se basa gracias a la localización de los smartphones, tanto los iPhone como los terminales Android. Aquí encontraremos fotografías de lugares muy interesantes que han hecho pues este usuario o distintos usuarios. Así que tendremos una buena manera de descubrir nuevos lugares. Y también encontraremos fotografías en donde han sido etiquetados, ya que nos podremos etiquetar en imágenes. Tendremos, por supuesto, la manera de bloquear usuarios, denunciar contenido inapropiado o copiar una URL del perfil para compartir en otros medios como un email. Tendremos el acceso, por supuesto, a la cámara desde la aplicación de Instagram para tomar, como decimos, estas fotografías. Con el botón azul las tomaremos, pero vamos a ver cómo en la propia aplicación también podremos subir diferentes imágenes de nuestro carrete. Podremos establecer una cuadrícula, podremos hacernos un selfie activando la cámara FaceTime o activar el flash de nuestro dispositivo. Esto nos será muy útil también porque podremos incluso subir nuestros propios vídeos y, como decimos, acceder a nuestro carrete de fotos directamente para subir imágenes que ya hemos retocado o que hemos tomado con otras aplicaciones y que queramos compartir en Instagram. Una vez que hemos seleccionado ya la foto que queremos compartir en Instagram, podremos aplicarle diferentes filtros que la convertirán en una foto única, original y con nuestro sello de identidad, ya que tendremos diferentes filtros que, como veis, transformarán la imagen rápidamente, pero que además, una vez que ya la hayamos seleccionado, contamos con más herramientas con las que editar estas fotografías antes de compartirlas en Instagram, que podremos incluso modificar los marcos, establecer una luminosidad con un contraste definido, etc. También vamos a poder encontrar más herramientas, las herramientas clásicas de ajustar, por ejemplo, el ángulo de inclinación, el brillo, contraste, calidez, etc. Todo esto lo vamos a poder modificar y editar antes de compartir en Instagram una fotografía que hayamos tomado o que vayamos a subir. Del mismo modo encontramos aplicaciones más profesionales tal vez, como son 500 Pixel, en donde se comparten fotografías de una gran calidad, más orientado, como decimos, a subir fotografías que hemos realizado con cámaras más profesionales, más reflex, SRL, etc.
encontraremos fotografías de mucha calidad, como decimos, para que nos sirvan de inspiración. Nosotros también, además, podremos subir las nuestras. Como veis, algo muy interesante es que nos mostrará todos los datos de cómo se ha tomado la imagen y dónde. Del mismo modo, es una red social y podremos marcar como favoritos, etc. Así podremos aprender fotografía viendo fotografías de los demás. Y nosotros, por supuesto, podremos subir también nuestras propias imágenes, como no. Además, 500pixel, si entramos a su página web, 500pixel.com, encontraremos que podemos incluso vender nuestras fotografías accediendo a la Store. Así que os recomendamos que si sois fotógrafos le echéis un vistazo. Flickr también es una aplicación orientada a fotografía, pero que además nos va a permitir ese almacenamiento que en otra lección, en el módulo 4, os hemos comentado, de 1 tera de capacidad. Pero también podremos subir fotografías la cámara de nuestro iPhone, pudiendo aplicar diferentes filtros, diferentes ediciones, todo ello previo a subirlo a nuestra galería. Algo muy interesante porque incluso vamos a poder modificar el histograma de la cámara, de la fotografía, para adecuarla perfectamente. Podremos no solo tomarla en el mismo momento, sino que podremos subir imágenes que ya hayamos tomado y que tengamos en el carrete, viendo de nuevo su histograma y pudiendo adecuarlo exactamente a lo que queremos antes de subirlo a nuestra galería de Flickr, que, como decimos, también podemos encontrar fotografías de mucha calidad. Aquí podremos subir las fotografías y agregarlas a nuestros álbum o crear directamente álbums para tener temáticas diferentes, o sobre todo tener bien organizadas todas nuestras imágenes. Así que os recomendamos que le echéis un vistazo a estas aplicaciones, ya seáis fotógrafos amateurs o fotógrafos profesionales que queráis tener más visibilidad y, por qué no, aprender continuamente de otros grandes fotógrafos que comparten su trabajo en Internet. Esperamos que a lo largo de estas lecciones hayáis aprendido a manejar mucho mejor la cámara de vuestros iPhone, haber aprendido también a encontrar esos recursos que nos van a convertir en profesionales de la fotografía con el iPhone. Nos vamos a ahorrar llevar muchísimo equipo a nuestras espaldas, por supuesto teniendo siempre en el bolsillo prácticamente la mejor cámara. En el iPhone encontramos un montón de aplicaciones que os hemos ido mostrando. Seguro que vosotros conocéis muchas más, pero al menos nosotros con estas que os hemos dado, os hemos empezado a orientar para que descubráis muchas más, incluso para disfrutar de la fotografía con vuestras reflex gracias a los recursos que encontramos en el propio iPhone. Esperamos que este curso en suma os haya resultado útil y os esperamos en muchos más cursos en iSchool.